Para comenzar, leemos Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Vamos a hacer una breve oración para dar gracias a Dios por la palabra y por lo que va a suceder en este momento. Amén. Así que, Señor, te damos gracias. Ayúdame, Señor amado. Ayúdame, Señor, con la palabra de hoy. Yo abro mi boca y tú te encargues del resto, Señor. Y seas tú llevando la gloria y la honra, Señor amado. Usa esta vasija, Señor. Estoy en tus manos, Señor, para que sea canal de bendición para personas que vayan a escuchar aquí, ahora, por YouTube, Señor amado. En Cristo Jesús esto oramos, nombre que es sobre todo nombre. Gracias por grandes cosas que vas a hacer y seguirás haciendo. Y que se penetre esta palabra en cada corazón que va a escuchar. En Cristo Jesús, amén y amén. El título del mensaje de hoy es la versión errónea de la libertad. Amén. Estaría predicando bajo el título la versión errónea de la libertad. Hermanos, en estos tiempos se ha malinterpretado mucho sobre la libertad que es en Cristo Jesús, usándola como excusa para vivir según la carne. Amén. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios nos hizo libres. Amén. Dios nos hizo libres para servirle. No nos hizo libres para vivir para pecar. No nos hizo libres para hacer lo que nos da la gana, sino para servir a Dios, para vivir en santidad para Él. Amén. Si Dios nos escogió, nos llamó, nos libró, es para nosotros pertenecerlo a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios, no a nosotros mismos. Amén. Ya no nos mandamos nosotros mismos, sino nos manda Dios. Aleluya. Antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo el dominio del pecado, es decir, la esclavitud del pecado que nos llevaba a la perdición. Y hacíamos las cosas a nuestra propia voluntad. Pero ahora, como creyentes, como hijos de Dios, ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que Cristo es nuestro Señor. Amén. Es nuestro Señor porque decidimos seguir a Cristo y no hay vuelta atrás. No miremos atrás. Aleluya. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino tener el poder para hacer lo que agrada a Dios. Amén. Cuando ya estamos en Cristo, Dios nos da el deseo de obedecer a Dios, adorar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Aleluya. ¿Para qué es la libertad? Cuando Dios habló a Faraón por medio de Moisés, Él dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Eso era Dios hablando por medio de Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Él no dijo: deja ir a mi pueblo para que vayan por ahí y hagan lo que quieran. No, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adoren en un monte. Amén. Esto revela un principio importante. Dios libera, pero con propósito. Repito, Dios libera, pero con propósito. El propósito que es conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no fue liberado para el desorden, sino que fue liberado para la adoración y el servicio a nuestro Dios. Amén.
Aleluya. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera pueblo suyo. Así Dios nos llamó y escogió para que fuésemos hijos suyos, para servir a Dios y para obedecerle. Amén. La versión errónea de la libertad, amén, es la falsa idea de libertad que enseña que una persona puede vivir según sus deseos, practicar el pecado deliberadamente, ignorar el propósito de Dios. Pero la misma Escritura contradice esa mentalidad. En Romanos capítulo 6 versos 1 y 2 dice que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Porque aquel que murió en pecado, ¿cómo puede vivir aún en él? Eso no es así. Si Dios nos liberó, es para vivir conforme a su voluntad. Vivir agradando a Dios. Agradando a Dios por la fe que nos llegó por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. En Hebreos capítulo 10 versos 26 y 27 habla específicamente de el pecar voluntariamente después de recibir conocimiento de la verdad. Eso, mis hermanos, trae juicio. ¿Amén? El que peca deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por pecado. Está escrito. Sino que una temible expectación de juicio. Eso lo que está es juicio. Amén. La libertad mal entendida no es libertad. Es esclavitud disfrazada. Ay, hermanos. Es esclavitud disfrazada de la libertad. Cuando uno vive el liberalismo, eso es esclavitud disfrazada. Porque aunque hacen lo que quieran libremente, a su libre albedrío, a su libre de escoger, eso lo va a llevar a la perdición. Dice la palabra que hay caminos que parecen justos a los hombres, que parecen rectos a los hombres, pero los lleva a la perdición, a la destrucción. Amén. El libertinaje va a llevar a personas a que se endurezcan y no vuelvan a Dios. Va alejando a gente de Dios. Aleluya. La verdadera libertad implica, ¿verdad? La verdadera libertad en Cristo, la libertad bíblica es ser liberados del dominio del pecado para vivir para Dios. Amén. Cuando estamos en la verdadera libertad, vivimos para Dios. La Biblia dice que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y somos verdaderamente libres para escoger servir a Dios, para entrar libremente al trono de la gracia, para por si caemos en pecado, podemos ir a Dios. Podemos ir a Dios. Y Dios nos levanta, y Dios nos fortalece, Dios nos perdona. Amén. Nos perdona porque somos sellados por el Espíritu de Dios. Amén. De nuevo decimos, esto no es licencia para pecar, sino que es Dios dándonos la gracia y la fuerza para alejar del mal. Amén. Para seguir siendo transformados por su Santo Espíritu, quien mora dentro de nosotros, quien el Padre nos envió por su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó en la cruz del Calvario. Santo Dios. Amén. Aleluya. El mismo Gálatas 5:13, que fue el texto base de este mensaje, dice que fuimos llamados a libertad, pero no para dar lugar a la carne.
Amén. En Gálatas 5:17 está claro cuando dice que la carne y el espíritu están en conflicto, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Amén. Wow. En Romanos 8:6, la mente carnal es muerte. Vivir en la carne es muerte, pero el espíritu es vida y paz. Amén. Así que es importante perseverar en esa libertad que es en Cristo, seguir acercándonos a Él, para que ya no queramos nada que ver con lo que nos lleva a la perdición, que son los hechos carnales. Aleluya. Santo Dios. La verdadera libertad implica vivir guiados por el Espíritu, servir a Dios con gratitud y buscar agradarle en todo. Amén. Eso no es ausencia de autoridad. La verdadera libertad no es ausencia de autoridad, sino sometimiento voluntario a Cristo. Amén. Cristo mismo dijo: el que quiera seguir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me acuerdo que vi un video que mencionaba que Cristo no nos invitó a admirarlo, nos invitó a seguirle. Amén. Ay. Hay que agradarle a Dios. Y eso se puede hacer solo por el Espíritu Santo, por la fe que es en Cristo Jesús. Que sin esa fe que Dios nos proveyó, no se puede, es imposible agradar a Dios. Santo Dios. El propósito de nuestra libertad es que Dios nos libertó con un propósito claro, que es servirle, vivir en santidad, reflejar su carácter. Amén. Los que están en Cristo, nueva criatura, esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevos en Él. Por lo que ya no somos lo que antes éramos. Lo que nosotros hacíamos antes, ya no lo hacemos. Porque somos transformados de gloria en gloria. Por lo que vamos de victoria en victoria. Y eso solo se puede hacer estando Dios a nuestro lado. Estando Dios con nosotros donde quiera que vayamos. Por lo que es importante decir: si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, no me lleve a ningún lado. Porque sin Dios no somos nadie. Sin Dios no podemos dar buen fruto. Sin Dios no se puede agradar al mismo Dios. Aleluya. Reflejamos el carácter de Cristo porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. Dice claro la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Y sabe qué más? Que como el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, Él pone en nosotros el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad, que por el Espíritu, aleluya, nosotros sigamos sirviendo a Dios con amor, por amor y no por obligación. Aleluya. Servimos y le oramos a Dios por lo que Cristo hizo. Aleluya. Para eso Cristo nos hizo libres. Nos libertó de la cautividad. Wow.
para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos alcanzar el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no se equivoquen cuando se trata de la libertad. Porque la libertad, hermanos, no es como muchos imaginan. Al menos no la verdadera libertad. Amén. Gente tiene libertad para elegir si aceptar a Cristo o rechazarlo, recibir su palabra o dejarlo. Pero después tendrán que rendirle cuentas a Dios cuando llegue el tiempo. No hay de otra, mis hermanos, no hay de otra. Y concluyo diciendo que el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Por eso no podemos quedarnos en una versión equivocada de la libertad. No fuimos libertados para volver atrás, sino para avanzar en espíritu, por la gracia y el poder de Dios. Hoy debemos decidir rechazar la falsa libertad. Es tiempo de tomar esa decisión. Rechazar la falsa libertad. Abrazar la verdadera libertad que es en Cristo. Vivir para aquel que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Y todo eso recordando siempre que Jesús murió en la cruz y resucitó para librarnos del poder del pecado. Del poder del pecado y de la muerte. Para que no vivamos igual, porque entrando a la puerta que es Jesucristo, no vamos a permanecer igual. Amén. Sino que viviremos transformados. Amén. Nos libró del poder del pecado y de la muerte para que vivamos transformados. Aleluya. Gloria a Dios. Y este es el mensaje de hoy. La versión errónea de la libertad. Amén. Ahora quiero hablar a aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, hoy es día de salvación, dice la Biblia. Y sin Cristo no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque usted y yo, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos roto la ley que Dios nos dio por medio de Moisés. Y solo Jesucristo nos puede limpiar de todos pecados para nosotros encontrarnos santos delante de nuestro Dios. Amén. Sin Cristo, tu destino no será la eternidad con Dios en su gloria, sino que será el lugar de tinieblas, donde fuego nunca se apagará. Y ese que le llama el infierno. ¿Por qué es eso? Por el pecado. Y Dios juzga el pecado. Dios aborrece el pecado y no puede tener pecado en el cielo. Pero Cristo, y esa es la buena nueva que les voy a compartir, Jesucristo murió y resucitó 3 días después para limpiarnos de todo mal. Él pagó nuestra deuda. Fue rechazado, fue golpeado, fue escupido. Pero después Dios lo exaltó a lo sumo
el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre todas rodillas se doblen y toda lengua confiese que Jesús es Señor, Hijo del Padre. Aleluya. Para que confesando el nombre de Jesucristo seamos salvos. Confiesa a Jesús como su Salvador hoy, recibiendo la gracia de Dios por medio de la fe que le llega por el oír de su palabra. Amén. Confiesa con tu boca que Cristo es Señor, creyendo en el corazón que Dios se levantó de entre los muertos y serás salvo. Lo dice Romanos 19, capítulo 10, verso 9. Amén. Y Juan 3:16, muchos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que si quiere aceptar a Jesús como su Salvador, repita la oración conmigo. Diga: Señor Jesús, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y que necesito Salvador. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y me aparto de ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me ayude a servirte y a ser transformado. Servir a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo Jesús todo, nombre que sobre todo nombre. Gracias por tu salvación, gracias por la cruz y gracias por tu amor. En tu nombre Jesús, amén. Si usted aceptó a Jesús como su Salvador, bienvenido a la familia. Usted tomó la decisión más importante y mejor que puede tomar en su vida. Amén. A Dios sea la gloria. Bienvenido a la familia. Sépase que usted es salvo siempre y cuando este paso que usted tomó fue genuino y de corazón. Amén. Amén. Ahora, importante, les digo desde ahora que teniendo a Jesús como su Salvador no quiere decir que no vengan pruebas, que no vengan dificultades, que no vengan aflicciones. Jesús mismo anunció que este mundo tendremos aflicciones. No podemos confiar en Él porque Él venció al mundo. Lo dice en Juan 16:33. Amén. Así que permanezcan en Cristo, pase lo que pase, permanezcan en Dios. Amén. Para que en medio de la prueba perseveren y por su Santo Espíritu vaya conociendo a Dios de verdad. Amén. Y van a perseverar hasta el final. Amén. Aleluya. No es simplemente que vale la pena, lo vale todo. Amén. Amén. Y va a tener experiencia maravillosa que solo puede tener con Dios. Amén. Y le invito a que busque una congregación de sana doctrina, iglesia donde pueda congregarse, reunirse con los hermanos en la fe. Amén. Y al congregarse, sea bautizado en agua como señal de que aceptó a Jesús como su Salvador y usted es nacido de nuevo. Amén. Sea bautizado en agua y en este camino Jesucristo te bautizará en Espíritu Santo y fuego, de manera que puede terminar hablando nuevas lenguas. Es maravilloso. Mejor experiencia que puede tener. Amén. Amén. Eso les exhorto. Y ahora también quiero invitar, si todavía no están congregándose, amén. Y si usted vive en Arecibo o un pueblo más cercano a Arecibo, si quieren puedo invitarles a donde yo me congrego, que se llama la Iglesia La Casa de Dios para Todos, en que pastorean Albert Pérez y su esposa Marisa Román. Se encuentra en Urbanización Paseos Reales, calle 25 BS 12, en Arecibo, Puerto Rico. Amén. Y los servicios son martes, escuela bíblica, jueves, culto de adoración con la familia, y sábados, culto regular, servicio de adoración, todos empezando a las 7 de la noche. Amén. Y pueden buscar la Iglesia de la Casa de Dios para Todos en Google Maps, para así localizarnos y visitarnos. Amén. Y si es la voluntad de Dios que
termine congregándose con nosotros, lo recibimos con brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios.